hasta que el día de Pentecostés, dice que vino un fuerte viento que conmovió a todos los que estaban ahí esperando, llorando en el nombre del Señor, que conmovió esa comunidad y dice que se llenaron del Espíritu. Y para la descripción dice, es como que llamas de fuego estaban sobre ellos. O sea, una manifestación casi visual del poder de Dios. Y esos 120 se convierten en personas llenas de una voluntad, de una fortaleza en el Señor, que van por todo Jerusalén. Y Pedro es el líder que encamina esta situación y predica el Evangelio del Señor Jesucristo. En Hechos, del capítulo 2. Maravilloso. Presente el Evangelio, las personas reciben a Cristo. Y dice que había gente de muchos países que hablaban lenguas diferentes, pero todos entendían la palabra del Señor predicada por Pedro. ¿No? Pedro predicaba lo que él tenía en su corazón por el poder del Espíritu, y las personas que recibían ese mensaje le entendían en su propio lenguaje. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Una vez escuché a un profesor que fue a predicar en Londres, Inglaterra, y él predicaba en inglés, obviamente, era americano. Y cuando terminó el servicio, sé que estaban unas personas de habla alemana. Y dicen, qué perfecto su alemán. Dice, ¿cómo usted predicó en alemán? Y nosotros le entendimos claramente. Y recibieron a Cristo. Las personas dicen, no, yo no hablé en alemán, yo prediqué en inglés. Es decir, que el poder de Dios en esa manifestación, cuando Dios quiere entregar su palabra a las personas que Él tiene preparado para que reciban, no importa las barreras del lenguaje. Bueno, eso pasó. Y se celebró ese Shavuot, las fiestas de la semana de la liberación de Dios, de la entrega de la ley de Dios, en el contexto de esa comunidad cristiana, aquellos que seguían a Cristo. Dice que Dios derramó su poder, su bendición, y entregó los dones, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu a toda esa comunidad, y ellos fueron testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bien, hermanos, ha pasado más de 2000 años. Nosotros que estamos sentados aquí, por medio de esa mano poderosa de Dios y a través de los siglos, llegó el mismo mensaje que fue predicado por Pedro: que Jesucristo el Señor murió por los pecadores, que resucitó con el poder de Dios y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Nosotros somos. Eso es lo que se celebra en Pentecostés. Ahora, permítanme ubicarme en este texto que escogí para entregarles esta verdad del Señor. Ezequiel 37 es un texto altamente simbólico y también apocalíptico. ¿Por qué? Porque representa toda una serie de simbolismos de lo que va a pasar en el futuro, que para Dios es pasado, pero que para nosotros todavía no lo vemos, aunque ya sabemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una manifestación del poder de Dios y de la resurrección. Vamos a ubicarnos. Este texto vamos a dividirlo en 3 partes. El verso 1 y 2, el verso 3 y 10 y el verso 11 y 14. Y vamos a ir empanando al menos una panorámica pequeña de lo que tiene este texto, que es muy rico. Hay varias interpretaciones de esto, algunas más acertadas, otras menos acertadas. Una de ellas es que esta es una profecía para indicar el restablecimiento del Estado de Israel. Un pueblo que no tenía tierra, había perdido su tierra después del año 70 y que volvió y se constituyó una nación. ¿Sí? Esa es una interpretación. La interpretación que yo quiero darle, y que también es lícita, también está enraizada en la Biblia, es que el pueblo de Dios son todos aquellos que son llamados en Cristo Jesús, sean estos gentiles o judíos, y que son llamados por el poder del Espíritu Santo para ser un solo pueblo y proclamar el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Esos somos nosotros. Entonces, vamos a ubicar nuestros ojos en esa perspectiva. ¿Está bien? Observemos entonces
los versos 1 y 2 y veamos qué nos dice el texto de esta predicación. ¿Sí? Miren aquí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran número. Miren cómo ubica, cómo comienza este relato, esta profecía. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos conciencia de un Dios que obra en la creación, esto quiere decir en el tiempo y en el espacio, en el lugar de nuestra vida. Toda la manifestación y la revelación de Dios no es una cosa escondida, sino que es bien cierta en el tiempo y en el espacio de nuestra vida. En este caso, Ezequiel tiene un tiempo de su vida. El tiempo en el que vivió. Un tiempo desesperado, donde el cautiverio ya era una realidad. Él estaba con los cautivos de Babilonia. Todavía había el reino judío, que era un reino, en cierta manera, que estaba manejado por Babilonia. Y era un reino en que había pervertido el culto al Señor y habían mezclado el culto al Señor con otros dioses. Era un tiempo de desesperación. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, así como en la experiencia de Ezequiel, nosotros vivimos esos tiempos de desesperación. Tiempos en que no tenemos esperanza. Y tiempos cuando nosotros regresamos a ver a las instituciones que pueden cobijarnos y les vemos completamente secas, sin vida. Y eso es lo que había en ese tiempo de Jerusalén. Un pueblo totalmente sin vida. ¿Sí? ¿A dónde les lleva el Señor? Específicamente a un valle. ¿Para qué? Para describir la enseñanza que le quiere dar a Ezequiel y la transmisión del mensaje de Dios. Nosotros en nuestro país tenemos valles maravillosos. Vemos esos valles, sí, hermosos, ¿no? Las montañas de esos valles. Parece que, ¿cómo es posible que se pueda llenar un valle así? En este caso, Ezequiel va a un valle donde el Señor le muestra una gran cantidad de huesos secos. ¿Sabe una cosa? Cuando era pequeñito, uno de mis familiares, en el tiempo de los difuntos, me llevaron a visitar las tumbas de los familiares que habían ya fallecido. Él era pequeñito, tal vez tendría unos 6 años, pero esa impresión se me quedó en mi cabeza por mucho tiempo. Fuimos al cementerio de San Diego. Y no sé si algunos conocen el cementerio de San Diego. Antes habían fosas comunes para los pobres que no podían pagar los nichos para mantener ahí los huesos. Y las personas que estaban ahí encargadas de eso retiraban los huesos de los nichos para poder arrendar a otros que sí podían pagar y botaban en una fosa común. ¿Qué cosa más terrible para mí? Desagradable. Un montón de huesos ahí de personas que alguna vez tuvieron vida. Personas que tenían una personalidad, que tenían un nombre, que tenían sentimientos, que tenían familia y que terminaron siendo huesos secos. Impresionante. Saber que la muerte nos lleva a una situación totalmente inerte, sin vida. Me imagino que la impresión que tuvo Ezequiel al ver esa visión, en que Dios le lleva a ese valle y ver impresionantemente la gran cantidad de huesos totalmente secos. Y la descripción de la palabra en el verso 2 dice que les lleva a caminar alrededor de ellos.
Es decir, para que constate con sus sentidos lo que estaba viendo en su visión. Impresionante. O sea, ¿qué es esto? Esta gran cantidad de huesos, de personas que fueron un día que no son. Y así es lo que dice, ¿no? Eran muchísimos. Y una de las cosas que califica esta visión es esto. Dice, por cierto, secos en gran manera. O sea, no solo estaban los huesos ahí, sino que eran huesos que estaban totalmente secos. Y esto muestra algo que nosotros debemos entender en el simbolismo que representa. Cuando nosotros vemos un hueso, un hueso muy seco, significa que la muerte ha sido por mucho tiempo. Es algo irreversible. ¿Sí? Es algo irreversible. Y aquí quiero hacer una correlación, porque la palabra de Dios tiene una unidad divina, que tiene el mismo espíritu, nos habla de la misma manera, y lo uno se conjuga con lo otro. El profeta ve los huesos secos. Y el calificativo que tiene, secos de gran manera, es decir, una muerte que ha sido dada por mucho tiempo. Yo quisiera, hermanos, que ustedes conjuguen esto con lo que es la realidad espiritual de muchos de nosotros, o fue la realidad de muchos de nosotros, y de otros todavía es. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en Efesios del capítulo 2, los versos del 1 al 3, ustedes van a ver que hay una correlación muy importante y que vale la pena que pongamos atención. Miren ustedes, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Miren lo que dice. Y él, o sea, hablando de quién, ¿no? Y él, o sea, Jesucristo, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué increíble. Y miren la descripción. Pablo está hablando a los Efesios y le está diciendo que en otro tiempo, si no es en el mismo tiempo que está aquí, eran personas que estaban muertos en qué? En delitos y pecados. Es decir, hay una condición espiritual de todos aquellos que no tienen a Cristo. Sí, una condición constante. Si ustedes cotejan con Ezequiel, el valle de los huesos secos, quiere decir que las personas que describe Pablo están muertas también. Y están muertas en delitos y pecados por mucho tiempo. Por eso no tienen esa vida. Nosotros fuimos parte de eso. Ahora permítanme decirles algo. No es que las personas que no tienen a Cristo no tienen la conciencia de bien y del mal. Sí tienen. Por supuesto. Es lo que en el estudio de la teología se llama gracia común. Si Dios no pusiera límites a la maldad de los hombres, todos seríamos personas horribles. Claro que hay manifestaciones patológicas, pero el hecho es que en mayor o menor medida la condición de muerte es la misma. Estamos alejados de Dios. Claro, hay personas que son honestas, hay personas que son trabajadoras y muchos cuidadosos del buen vivir, de los buenos modales, de personas que son honradas, pero que no les alcanza en lo que hacen para llegar a Dios, porque lo que Dios pide es perfección, y la única perfección que nosotros podemos tener espiritualmente es la de Cristo Jesús. ¿Sí?
Entonces, esta muerte espiritual, lo que no nos alcanza para tener vida, que solo la podemos tener en Dios, es lo que está reflejando en esta profecía. Y las personas no pueden salvarse por su propia fuerza y por su propio mérito, ni pueden ser tan perfectos como Dios es. Por eso necesitamos a un Salvador, necesitamos a un mediador, necesitamos a alguien que nos entregue su justicia para podernos presentar delante de Dios, que es infinito y es perfecto, y que solo recibe la infinita y perfecta justicia de Cristo. Ahora, ustedes escuchan esta palabra, tienen que decidir en su corazón, en su entendimiento, ¿a dónde quieren ir? Pueden permanecer, como dice la descripción aquí, ¿no es cierto?, en la corriente de este mundo, en el espíritu de este mundo, en su propia fuerza, en su propia decisión. O pueden venir a la misericordia de Dios, como dice el verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el evangelio. Es decir, yo no puedo con mi vida, no puedo con mi pensamiento, no puedo con mi esfuerzo, no puedo con mi corazón. Necesito, Señor, tu misericordia, tu justicia. Abre mi corazón, Señor. Permíteme tener fe dentro de mi corazón y pon en mi boca la necesidad de clamarte a ti, Señor, para que me des vida. El evangelio del Señor Jesucristo no es complicado, pero es muy difícil cuando hay estructuras muy fuertes en las cuales nuestro orgullo personal es más fuerte. Pero déjenme decirles que nosotros no venimos con palabras vacías, sino con el poder de Dios para destruir fortalezas de pensamiento, para que las personas reconozcan que hay un solo Dios y un solo Salvador. Volviendo a Ezequiel 37, miren los versos de 3 al 10. En primera instancia le dice cómo van a pasar las cosas, y en segunda instancia, después del verso 7 hasta el 10, es como que hicieron las cosas tal como fue dicho. Y miren lo que establece aquí en esta profecía. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sé qué más puede decir, no? El impacto de ver tantos huesos secos y ver tanta mortandad, una muerte de mucho tiempo. Y a veces nosotros decimos al Señor, ¿podrán ser salvas estas personas? Nosotros decimos, no sabemos. Solo tú lo sabes. El orgullo de las personas, la muerte de las personas está muy enraizada en el espíritu humano. Por eso nosotros luchamos y peleamos y oramos. ¿Por qué? Porque aquellos que nosotros amamos, por amigos que tenemos, puedan ver la luz de Cristo. Porque espiritualmente ellos están muertos. Solo Dios les puede dar la vida. Y nosotros podemos decir, ¿serán salvos estas personas? Tal vez el Espíritu nos pregunta a nosotros ¿cómo respondemos? Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Pero mientras está cercano, abrace Cristo. No sabemos el día en que Dios venga a juzgar a algún sea hoy. Hay un nivel de incertidumbre. Es decir, cada vez que se predique el Evangelio es mejor escuchar y recibirle. Porque le está hablando Dios a usted. Miren aquí, ¿cómo establece? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y los cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, temblores sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en esos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos en mi vida. Es maravilloso. Maravilloso, hermanos. ¿Saben qué es profetizar? ¿Cuál es qué significa profetizar? Significa manifestar, ¿cierto? El conocimiento de Dios. Manifestar la voluntad de Dios. ¿Cómo las personas pueden volver a vivir si no es por la manifestación de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios? Las personas no se salvan con rituales, no se salvan con cositas que hay que hacer o repetir, se salvan por el poder de Dios. Las personas no se salvan porque hay una banda sonora que es maravillosa, en la cual podemos sentirnos bien. La música nos hace sentir bien. La música es algo importante en la adoración, pero es para Dios, no es para nosotros. La gente no se salva porque tenga un programa de familias donde todos estén hijos ahí, ¿no es cierto? Porque hay un programa de jóvenes donde puedan jugar lo que quieran hasta que se cansen. La gente se salva porque escucha la palabra de Dios. Y como es algo espiritual, llega al pensamiento de la persona y le transforma. Y le da el entendimiento de la verdad. Es el Torah, la dirección de Dios. La palabra viva de Dios. ¿Sí? ¿Cuán necesario es que ustedes escuchen la palabra de Dios? No solo un día, sino cada momento, porque es el alimento del alma. Y un alimento que no tiene que ser espiritualizado, o sea, llevado así como si estuviera en la nube, ¿no? No. Es algo que se debe poner en práctica. Miren, hermanos, la fe es sinónimo de obediencia. La gente obedece a Dios cuando cree. Y cuando no cree, no obedece porque no cree en lo que dice. ¿Sí? Solo Dios nos puede dar esa fe para poder creer y vivir conforme a lo que Dios quiere. Aquí hay un paralelismo con el diálogo que tiene el Señor Jesucristo en Juan 3 con Nicodemo. Maravilloso ese texto. Ustedes lo pueden revisar luego. En el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, Nicodemo, que es un maestro de Israel, dice, ¿cómo es esto? Porque el Señor le dice, Nicodemo, para que entres en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer de agua y espíritu. El pobre Nicodemo se queda como un incógnito. ¿Y cómo nazco? ¿Cómo voy a nacer? Volveré a gritar de mi madre. Es decir, lo que el Señor le dice en una parábola, en una expresión idiomática, ¿no? Él le toma literalmente. Entonces Jesús dice, ¿qué te pasa? Podemos todo. Quiere nacer de espíritu. El hombre, más que carne, para ser persona, necesita tener espíritu, es decir, necesita ser una persona con pensamientos, con sentimientos, con inteligencia, con lenguaje. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios en ese sentido, en el sentido de que somos personas. Y cada uno es un mundo, es una persona única delante de los ojos de Dios, pero es persona. Con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones. Ahí está el espíritu de la persona. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Debemos ser renovados en el interior de nuestra persona, en el sentido pleno de ser personas. Es decir,
con nuevos pensamientos, con nuevos sentimientos, con nuevas voluntades, con nuevas actitudes. Una persona que tiene una nueva voluntad, una nueva actitud, un nuevo pensamiento, una nueva manera de decir las cosas, ¿acaso no es una persona nueva? Es decir, las palabras que utilizábamos antes, los pensamientos que teníamos antes, las actitudes que teníamos antes, que eran actitudes de muerte, ya no las tenemos más. ¿Por qué? Porque nacemos en el Espíritu. Una nueva persona. ¿Quién puede hacer eso? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos da el insumo, el alimento, el entendimiento de lo que es un nuevo pensamiento, de lo que es una nueva actitud, de lo que es un nuevo hábito en la vida. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y de agua, ¿saben por qué? Porque hay un simbolismo en la limpieza. El Señor vino a limpiarnos de nuestros pecados. Vino a limpiarnos de nuestra suciedad, de nuestra mala fe. ¿Cómo llegaremos delante de Dios si no estamos limpios de las cosas feas que hemos hecho nosotros, de las malas actitudes que hemos tenido? Dios nos limpia porque nos perdona. Y el símbolo de ese perdón es el bautizo, la confesión, el hecho de entregarnos plenamente a Dios. Y por el Espíritu de Él renovarnos a una nueva persona. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la palabra. Porque la palabra es viva. Por supuesto. No es mágico esto. No es magia. Es una instrumentalización espiritual en el interior de nosotros, en la persona de nosotros, pero nueva. En la cual tenemos la voluntad de seguir a Dios. No ser mi voluntad, no es seguir a Dios. Y en ese acercamiento con Dios, en ese nacimiento nuevo, ¿cierto? En esa limpieza que Dios me da cada día, yo nazco y doy fruto. Doy fruto de mi vida. ¿Saben por qué? Porque a los que Dios llamó, a estos santificó, justificó, y a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, a estos justificó. Porque el que empieza la buena obra, siempre la pone a buen término. ¿Y por qué más? Porque Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviéramos sobre ellas. ¿Saben por qué más? Porque Dios nos da ese temor de su santo nombre, ese respeto profundo ante Dios. ¿Y saben qué? Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad en nuestros corazones. Es Dios. Y eso es lo que pasa con Ezequiel. Ezequiel tiene la visión que los huesos que están dispersos, se juntan. Tienen vida. Y miren lo que dice el verso 10 de Ezequiel 37. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en sus pies un ejército grande y extremo. Dios ha llamado a su pueblo de los confines de la tierra. Dios nos ha llamado hoy a nosotros para que estemos de pie, para que seamos un ejército valiente. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene a Dios, enfrenta la vida. Enfrenta la vida con esperanza. Y en medio de las dificultades, uno no carece de esperanza porque sabe que Dios está con nosotros. Y sabe que Dios ha derramado bendición. Y sabe que las promesas en el Señor no son en vano. Ustedes pueden perder cualquier cosa, pero menos de esperanza. Ustedes se pueden quedar sin amigos, pero la presencia viva de Dios va a estar con ustedes. El Señor provee para su pueblo. El Señor nunca niega sus promesas. ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? No conocemos a Dios.
no somos fuertes porque no creemos la palabra de Dios. Ustedes pueden sufrir, ustedes pueden tener pérdidas. Pero saben una cosa, se van a poner de pie. Van a caminar. Y van a ver de la mano de Dios la bendición del Señor. ¿Sí? Miren ustedes ahora los versos 11 al 14, que es el cierre de esta predicación. Y miren lo que dice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ustedes querían una interpretación aquí. He aquí, esos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo? Puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier expresión cristiana. Porque sí hay hijos de Dios en todas partes. ¿Saben lo que la destrucción de un hueso seco? Saber que uno ya no tiene nada más que hacer. Cuando se cansa, cuando tiene desidia. Es cuando no tenemos la idea de Dios en nuestro corazón, sino nuestros propios pensamientos que parecen ser muy inteligentes, pero no lo son. ¿Qué causa cuando nosotros nos desconectamos momentáneamente de Dios? Crecemos. Y comenzamos a vacilar. Y comenzamos a dar la máquina, ¿cierto? Es como esas poleas que comienzan a dar vuelta a una banda. Comenzamos a repetir el mismo menos. Pobrecito de mí. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? He sufrido tanto, yo soy, que es esperando. Hasta que llega a carcomer nuestros huesos y darnos el infortunio de no descansar. Y eso empeora nuestro carácter. No hay peor cosa en medio de una crisis que sentarse en su propia miseria. Hermanos, como una señora, un señor, un niño que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer y que está dándole al cáncer más. Al cáncer hay que quitarlo, hay que extirparlo, hay que destruirlo. Así mismo espiritualmente, en medio de la prueba y de la situación de abandono o de pérdida, no le dé cuerda a su miseria. Totalmente mal. Bueno, puede llorar, hermanos. ¿Quién no se siente mal? Hay momentos en que uno se siente mal, quiere llorar. Está bien. Dios nos hizo así. Dios puso las lágrimas para que lloremos. Dios nos dio un sentimiento a veces de pérdida. Sí, así nos hizo Dios. Pero jamás para abandonar la presencia misma de Dios, para asumirnos de nuestra propia miseria. Porque eso es una manera de un orgullo pasivo, solapado, en el cual nos incluimos en nosotros mismos. No hagan eso, hermanos. No. Vamos a ser rebeldes contra el mundo y rebeldes contra nosotros mismos. Vamos a ser valientes para poner nuestros ojos en Cristo. Señor, aquí estoy delante de ti. Me siento sin recursos, me siento sin fuerzas, estoy hecho pedazos, pero tú eres mi Dios. Cúmplame. Tómame en tus manos, Señor. Nadie me va a arrebatar de tus manos. Echo sobre ti todos mis temores porque tienes cuidado de mí, Dios bendito. Porque tú diste a tu Hijo Jesucristo. Tú diste para que yo tenga vida. Bendito sea tu nombre. No me sueltes, Señor. En esta situación de desventura, es mi Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno vuelve al Señor, vuelve humilde.
y volver reconociendo la grandeza de su nombre en medio de la miseria que uno vive. No somos gente que mira atrás, somos gente que mira adelante la resurrección de Cristo. Nuestra resurrección, nuestra esperanza, nuestra vida. Sí, la muerte nos aniquila. Y lo segundo que pasa, nuestra esperanza se aniquila. Nosotros tenemos una esperanza. Sea Cristo, el Espíritu Santo. Por un momentito, siéntase en lo más que usted puede ser. Dios desentiende. Pero valientemente vuelvan a Dios, porque los que tienen fe son valientes. No estamos para volver a nuestras tumbas. No estamos para volver a ser huesos secos, sino para ser hombres y mujeres llenos de vida. Cristo resucitó. El Pentecostés es el culmino de esa esperanza. La cima de esa esperanza. Cristo resucitó. Y desde Cristo yo también resucité. Miren cómo termina esta situación. Por tanto, profetiza otra vez la palabra de Dios y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabéis que yo, Jehová, hablé y yo hice estas cosas. ¿Quién es el que pone ese espíritu en nosotros? Bien decía Pablo, le decía a Timoteo, un muchacho tímido que comenzó a bregar en el ministerio. Cuando era joven, dice que nadie te menosprecia por ser joven. Un muchacho de 30 años para dirigir una comunidad de ese tiempo era un joven. Claro, porque había gente con mayor experiencia, no le veía tan bien. Dice, no, sé ejemplo, en palabra, en obra. Sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo en verdad. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Queridos hermanos, yo puedo percibir en ustedes ciertas luchas, pero no puedo meterme en su cabeza lo que ustedes piensan. No puedo saber de todo lo que ustedes están viviendo, pero sé que como parte de esta vida tenemos cosas en las cuales lidiamos. Escuchen, Dios no les ha dado a ustedes espíritu de cobardía. No han llegado a recibir a Cristo y a confesar con su boca que son hijos de Dios para a mitad del camino acobardarse. Eso no es algo correcto. ¿Acaso ustedes van a deshonrar a Dios pensando que lo que les ha prometido no les va a cumplir? ¿Acaso ustedes van a ofender al Señor para saber que la mano del Señor es corta y no les va a alcanzar en el tiempo de la necesidad? No. Ustedes, en medio de esa situación, tienen que contemplar su vida y ser valientes, porque Dios no les ha dado espíritu de cobardía. Ustedes esperan al Señor porque la asistencia del Señor vendrá. Él no ha mentido jamás. Jamás. Además, les ha dado un espíritu de dominio propio. Ustedes no están para estar tembleques. No respira un poquito, se queda tranquilo. Aquiete el espíritu. Literalmente, hermanos. No le comienza a dar cuerda a sus sentimientos, pero a sus nervios.
Todos nosotros podemos tener una situación emocional bastante intensa. Yo he visto a personas que comienzan a gritar, a temblar, ya se dan contra el planeta. Literalmente, sí se dan. Sí se tiran al piso y todo. Otros comienzan con... Porque como nosotros estamos desajustados en la mente, pueden pasar muchas cosas. Ustedes no están para desesperarse, hermanos. Está para suplir, sí, pero no para desesperarse. Ahí mismo ustedes dicen en el nombre del Señor, Señor, tú me diste espíritu de dominio propio. Yo me quedo tranquilo. Y eso sí, tómense una agüita de valeriana, se sientan tranquilos. Yo me tomo mi café, respiro. Dejen que el Señor haga. Ustedes no tienen que comenzar a empujar las estrellas para que den la vuelta. Es Dios el que mantiene el universo. ¿Acaso no va a mantener su vida? ¿Acaso no va a obrar en las cosas que ustedes están viviendo? No sean cobardes y tampoco se despotriquen. No. Tranquilos. ¿Saben cuál es otro espíritu? La descripción de otro espíritu de amor. Okay. Este amor no es el que yo puedo dar, sino el que Dios me da. Su amor es infinito. Dios les ama. Les cuida. ¿Qué padre va a permitir que sus hijos entren en una situación desesperada y estén a la merced de sus enemigos? ¡Qué padre! De lo que yo he visto, especialmente las mamás que están aquí, son unas leonas con sus hijos. Frente a cualquier situación, se han puesto en el camino para defender a sus hijos. Solo miren esa condición que ustedes no han tenido. ¿Acaso Dios, que es perfecto y que les ama profundamente, no se va a poner en la mitad del camino para echar fuera a sus enemigos? Eso Dios ha cambiado. Dios les ama. Y en ese amor profundo están ustedes, sus vidas, toda su existencia. Dios ha derramado su espíritu para que tengamos vida y recompensa. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. A toda la tierra se su gloria. Amén.